Ayer habíamos iniciado pues la parte general sobre los tipos de resolución o las clases de resoluciones judiciales con las que nos podemos encontrar en los distintos procesos. En los procesos más eh, comunes, por decir así, ¿no? Que son los procesos civiles y los procesos penales, y en ambos funcionan estas clases de resolución judicial que son providencias, autos y las sentencias. Pero hay que conocer entonces el contenido, ¿verdad? De cada una de ellas. Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver incluso un ejemplo. Busqué sentencias penales, pero únicamente tenemos de la sala penal, de la corte, porque obviamente por ser de tipo penal, ¿verdad? Las sentencias a nivel de tribunal de sentencia pues no se publican. De hecho, en casi todas las materias no vamos a encontrar en la web eh, sentencias de primeras instancias, sino que vamos a encontrar casi siempre sentencias de la Corte Suprema, que son las que generan jurisprudencia. Pero bueno, ¿cómo están estructuradas las sentencias? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿verdad? Cómo se desarrollan, cómo están elaboradas. Pues bien, el, el proceso civil establece, pues en su parte eh, normativa, cuál es el contenido formal de las sentencias. Y esto pues está aparejado también en todas las sentencias de cualquier materia que estemos hablando. Y vamos a comprobar también cuando al final veamos la penal. Lo primero que debe llevar es el encabezamiento. Ayer pues les mostraba un ejemplo, ¿verdad? Que debe expresar el nombre de las partes cuando sea necesario, y cuando sea necesario pues la legitimación que tienen las partes o la representación que tienen las partes para poder comparecer ante el órgano jurisdiccional. Ya habíamos visto esa parte de la legitimación, quiénes son los que tienen la facultad de poder comparecer ante un órgano jurisdiccional para peticionar algo, ¿no? Para pedir o denunciar algo. Entonces, principalmente va a ser eso, la expresión de los nombres, de quiénes son los que comparecen y la identificación de estas personas, ¿verdad? Al menos eh, las identidades, para poder identificar, pues como valga el redundar, identificar bien de quiénes se trata o qué personas son las que se trata en el proceso. Entonces eso es lo que lleva el encabezamiento, la expresión de las partes y cuando sea necesario, pues la legitimación y la representación por las cuales actúan. Asimismo como los nombres de los profesionales del derecho, es decir, de los abogados, ¿verdad? Que están interviniendo en el proceso, tanto por una parte como por la otra. Entonces, vamos a empezar en el encabezamiento detallando quién demandó, quién es el demandado, a quiénes se está representando y quiénes son los abogados que intervienen por uno y otro lado. Incluso si es necesario también, pues, establecer el Ministerio Público ahí, qué abogado del Ministerio Público, qué fiscal del Ministerio Público es el que está compareciendo. Luego de eso, luego de esa comparecencia, pues va lo que conocemos como antecedentes de hecho, ¿verdad? Los antecedentes de hecho, pues, el mismo ordenamiento procesal nos establece que deben ser consignados con claridad, o sea, los hechos tienen que ser claros, sin mucho enredo, ¿verdad? Entonces, los jueces tienen que ser buenos contadores de historias, por decirlo así, ya que tienen que hablar con claridad, ¿verdad? Cuando nosotros nos cuentan una historia, pues la manera en que nos queda claro el cuento es cuando no tiene muchos revuelos, sino que si bien nos incluyen en la mística de esa historia, pues nos van quedando claros todos los eventos y los acontecimientos que se dan dentro de la misma. Lo mismo pasa en una sentencia, ¿verdad? Los antecedentes deberán ser claros, ¿verdad? Eso sí, concisos, con la concisión posible, lo más breve posible, porque la sentencia no se trata de que escribamos un libro, sino de dejar claridad y concisión, que quede esa, que no haya lugar a duda, pues, para el que está leyendo, para que no le quede ninguna, algo que no se pueda entender, ¿no? Sino que hay una relación clara de cuáles son los hechos que pasaron en el proceso. Esto debe ser en párrafos separados, numerados, ¿verdad? Con las pretensiones de las partes. Por ejemplo, el hecho primero tradicionalmente va a ser sobre la demanda, ¿verdad? Que en fecha tal, o que la señora y el señor tal constituyeron un contrato,
o que tuvieron una relación marital de la cual nació un niño, etcétera. Es una relación así, ¿no? Entonces, y luego pues va a ir detallando las pretensiones de cada uno, cómo contestó el demandado, ¿verdad? ¿Cuándo fue la audiencia? ¿Cuáles fueron las pruebas que se portaron en la audiencia? Ese tipo de relato es el que se va a hacer en los antecedentes de hecho, ¿verdad? Entonces, básicamente son los hechos, ¿verdad?, los que se van fundando eh, y la forma en cómo han sido alegados también los hechos. Ya les decía, las pruebas que se han propuesto y las pruebas y que se han practicado, ¿verdad? Así como los hechos probados si es que es necesario en su caso establecerlos. Esa es básicamente esa segunda parte de la sentencia. Una tercera parte, pues son los fundamentos de derecho, ¿verdad? Que se han de expresar por párrafos separados igual, numerados, es decir, párrafo primero, segundo, tercero y los que sean necesarios, ¿verdad? Y ahí pues lo que se va a hacer es un análisis, un juicio de valor, ¿verdad? El juez debe resolver con algunas reglas de la lógica jurídica, ¿verdad? Que es la sana crítica, las máximas de experiencia y obviamente su conocimiento jurídico. Entonces, lo que va a hacer en esta parte de la fundamentación de derecho es relacionar los hechos que ha narrado en los antecedentes con alguna disposición que esté dentro del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Si los hechos no tienen ninguna implicación, o sea, no se pueden subsumir, no puedo comprobar yo un hecho con algo que ya esté ordenado. De hecho, esa es una de las funciones, ¿no?, del derecho, el ordenamiento y el control social. Entonces, si no está relacionado el hecho que nos están narrando con un ordenamiento jurídico, entonces esa sentencia muy probablemente sea pues absolutoria o sea sin lugar. Y ahora cuando hable de absolutoria, pues cuando veamos la parte de la materia penal se entenderá un poquito mejor. Entonces, lo importante es esto, relacionar todo el ordenamiento jurídico con los hechos, ¿verdad? Dando las razones y los fundamentos legales en las que se va a resolver el fallo. Por ejemplo, si se está pidiendo una demanda de pago de una deuda, pues entonces yo voy a relacionar en el fundamento jurídico, ¿verdad? Si existe un documento, por ejemplo, un pagaré, ¿no? Que es el que se está reclamando, un pagaré de una deuda que no se ha pagado. Entonces yo voy a relacionar en el fundamento de derecho dónde encontramos el pagaré, dónde encontramos las obligaciones exigibles de pago dentro del ordenamiento jurídico. Entonces me iré al Código Civil, al Código Mercantil y a todo el ordenamiento que sea necesario, ¿verdad? Y lo relacionaré en ese fundamento con el hecho que efectivamente se constituye un pagaré, tal como lo establece nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Debe de reunir estos y estos requisitos, una cantidad, un plazo, ¿verdad? Entonces, se ha cumplido con esa parte. Entonces, ahí yo ya voy indicando cuál va a ser mi respuesta de fallo, ¿verdad? Cuál va a ser la resolución que va a tener el juez. O si hablamos en otro plano, como en el penal, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un delito común, como el homicidio, ¿no? Entonces, que el día 30 de junio a las 5 y 10 minutos de la tarde murió por impactos de bala el señor, bueno, X, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que hubo una agresión, ¿verdad? Y eso está subsumido dentro del ordenamiento penal, que diríamos, quien da muerte. Entonces, a esta persona le dieron muerte. Vamos relacionando. Entonces, así es como se hace el fundamento. Una relación de los aspectos, de la norma, de los artículos, por decir así, con los hechos. Lo único es que no es que vamos a copiar los artículos en el fundamento jurídico o en el fundamento de derecho, sino a relacionarlos con los hechos. Y por último, lo que se establece pues en este contenido formal es el fallo, ¿verdad? Que va a contener también en párrafos numerados cuáles son los pronunciamientos que tiene el tribunal o juzgado por lo que han solicitado las partes. Entonces, en cuanto a la demanda, se declara sin lugar, o se declara con lugar, o si hablamos materia penal, se declara condenado o se declara absuelto al imputado, y luego relacionará si se declara con lugar, por ejemplo, una demanda, entonces cuáles son los efectos, va a ser el punto segundo de ese fallo, ¿verdad? Entonces,
como les digo, aunque sea estimando o desestimando, esto se refiere, estimando se refiere declarando con lugar o favorable a lo que se pide, o desestimando cuando se declara sin lugar o, ¿verdad? O absolviendo en materia penal. Entonces, todas o alguna de las pretensiones, porque las resoluciones, o sea, el fallo en la sentencia puede ser parcial. El juez puede otorgar ciertas pretensiones y no conceder otras. Entonces, todo esto obviamente en el marco de la ley, ¿verdad? Que la ley lo permita. Entonces va a determinar, en su caso, pues la cantidad, el objeto de la condena, ¿verdad? El mismo fallo, si es una deuda, va a decir, bueno, tiene que pagar tanto. Si es una deuda, por ejemplo, en materia penal, perdón, laboral, eh, que en la materia laboral, pues cuando ya, si no han llevado la clase, pues si la lleven, verán que hay un efecto que los jueces ex oficio, es decir, de oficio, pueden resolver como la ultra petita o la, eh, bueno, que sí creo que lo vimos en la parte de los principios, la ultra petita y la extra petita, que son aquellas cosas que no se han pedido en la demanda, pero que se pueden pedir, que se pueden establecer en el fallo. Digamos, si hubieron salarios caídos que no se pidieron cuando se presentó la demanda, pero obviamente fueron contando durante el transcurso de todo el proceso y que fueron un año y medio, entonces eso se puede establecer en el fallo. Entonces todas las cantidades tienen que dejarse claras en el fallo. No solo voy a emitir una sentencia diciendo se declara con lugar la demanda de pago, pero ¿y qué? Tengo que dejarle claro a las partes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está condenando al pago? Entonces, se declara con lugar la demanda de pago. Segundo, el demandado debe, pues, otorgar la cantidad de tanto, ¿verdad? Entonces, tiene que quedar, y con letras y números, ¿verdad? Para que no haya lugar a ninguna duda. Especificando hasta los centavos, si es que es necesario, ¿verdad? Entonces, esos son básicamente los cuatro aspectos esenciales o formales de las sentencias. Pues bien, hay dos tipos de sentencias. No sé si, bueno, antes de continuar con esto, no sé si tienen alguna duda con esa parte del contenido de la sentencia. ¿O está claro? Recordemos, es el encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho, fallo, pregunta de examen y de la vida para ustedes. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien, entonces, continúo. Hay dos tipos de resoluciones. Hablando de resoluciones tipo sentencia, y son las sentencias definitivas y las sentencias firmes. Las sentencias, pues aquí las he puesto en comparativa. Las sentencias definitivas, pues son las que ponen fin a la primera instancia, ¿verdad? Y las que decidan los recursos interpuestos en ellas. Ponen fin al proceso, pero eso no quiere decir que ya son exigibles como tal. Es decir, cuando se emite una sentencia, inmediatamente que se emite, eso significa sentencia definitiva. Ya el juzgado resolvió. Si usted no está de acuerdo con esa sentencia, pues tiene un tiempo para poder oponerse a lo que ha resuelto el juez mediante una figura que se llama medio de impugnación o los famosos recursos, ¿verdad? O sea, yo puedo apelar una sentencia de primera instancia o incluso puedo casar una sentencia de primera instancia cuando se trata en materia penal, que se casan directamente las sentencias del Tribunal de Sentencia. Entonces, únicamente son definitivas, porque se refiere definitiva porque ya el juzgado resolvió, ya eso es definitivo, ya no va a cambiar ese juzgado, esa primera instancia, su decisión. Pero tiene, como le digo, las partes esa posibilidad de interponer recursos y de oponerse, ya que la sentencia no le es favorable o hubo un agravio, ¿verdad? El juez, incluso a pesar de que emitió su sentencia definitiva, pudo haber cometido, ¿verdad? Un error, un quebrantamiento de forma, de hecho o de derecho. Pero eso usted lo va a ventilar en la segunda instancia, que es la apelación o la casación en la instancia extraordinaria. Ahora, ¿cuándo una sentencia definitiva se vuelve firme? Ese es el siguiente paso de la sentencia, es decir, que la sentencia tiene como que dos momentos o dos etapas de vida, si lo queremos ver de esa manera. La etapa de vida que es sentencia definitiva, que es cuando nace, y la etapa firme, que es cuando queda
plenamente establecida. Y luego, bueno, está la otra etapa que es la ejecutiva. Pero bien, la etapa firme es cuando ya queda plenamente establecida. Entonces, son aquellas resoluciones contra las que no cabe ningún recurso. ¿Sí? No cabe ningún recurso porque ya se le ha dado un plazo a las partes. Después de que la sentencia estuvo definitiva, a las partes se les da un plazo común. En algunos casos son 3 días, 10 días, 5 días. ¿Verdad? Después de que se ha emitido la sentencia definitiva, las partes tienen ese término que la ley, según sea el caso, les dará para que puedan interponer recurso. Pero si no ponen recurso y pasan esos días, ese plazo, entonces se vuelven firmes. Y ya usted ya no puede, ¿verdad?, llorar, brincar ni patalear porque ya esa sentencia quedó firme. Entonces, mucho cuidado con esa situación cuando nos toque una sentencia que no sea favorable a nuestras pretensiones, pero también no olvidemos que nuestro alegato pues sea basado obviamente en derecho, que no vaya a ser únicamente solo por darle largas a un proceso. Bien, entonces esas son los dos tipos de sentencias. Bueno, esta ya es una parte un poco más especial sobre la forma o el contenido formal de las resoluciones. Y el primero que pues todas las resoluciones incluirán la mención del lugar y la fecha en que se adopten. Es decir, tenemos aquellas tres contenidos formales, ¿verdad?, que dan, por decir así, la estructura o la columna vertebral de la sentencia. Sin embargo, cuando nosotros agarramos una sentencia nos damos cuenta de que, pero empieza con el lugar y la fecha. Por ejemplo, el juzgado de letras, de lo penal, de la sección judicial, de Francisco Morazán, o qué sé yo. Entonces, o de la sección judicial de Santa Rosa de Copán, o la sección judicial de Lloro, ¿verdad?, para los que están allá por Oranchito. Entonces, o de Ceiba, ¿no? Empieza así, empieza con esa descripción o mención del lugar y la fecha en que se adoptan. E indican, como les digo, el tribunal, ¿verdad?, el juzgado, expresan quién es el juez que está emitiendo, quiénes son los jueces que están emitiendo la sentencia, quiénes son los magistrados, si es que se trata de magistrados, ¿verdad?, que integran esa decisión. Entonces, eso es lo primero. Segundo, pues al notificarse la resolución, las partes se indica también, ¿verdad?, si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella. Es decir, cuando se notifica, cuando se pone en conocimiento, recordemos, esto es un acto de comunicación, cuando se pone en conocimiento a las partes sobre la decisión que ha tomado, se le hace saber, bueno, se le notifica de la sentencia definitiva que ha tomado el juzgado. Y si ya dejó pasar el tiempo, les notifica nuevamente, bueno, les notificamos que la sentencia ha quedado firme. Esos son dos momentos esenciales. Luego tenemos unas circunstancias dentro de todas las resoluciones. Esto no hablo solo de las sentencias, sino de todas las resoluciones. Y primero es que, bueno, existe un plazo, ¿verdad? Tanto las providencias, los autos, como las sentencias, son dictados siempre en plazos. La ley, los procesos siempre nos van a indicar cuál es el plazo para dictar una sentencia. Por ejemplo, en materia civil, ¿verdad?, el juez en el procedimiento abreviado pues tiene 5 días para emitir una sentencia. En el procedimiento ordinario, 10 días. ¿Verdad? Ese tipo de plazos son los que nos van a indicar siempre. O para las providencias y los autos, lo mismo. Tiene 5 días para emitir el auto. Entonces, cuando usted presenta una demanda, usted tiene que llevar ese cómputo, ese plazo. Porque si no, puede ser sujeto de una nulidad, ¿no?, el proceso, que le vaya, o incluso que le vaya a afectar a usted, que se esté dilatando tanto el proceso. Entonces hay que estar atento a los plazos y siempre pues tener el conocimiento del proceso en el que estamos y cuál es el plazo para ese proceso, porque no siempre van a ser los mismos plazos, como les digo. Entonces, y bueno, ya el mismo código nos establece que la inobservancia del plazo da lugar incluso a una corrección disciplinaria. Es decir, que si los juzgados o los tribunales no son obedientes a los plazos, pues entonces, y no hay una causa justificada que diga por qué no han emitido la resolución, entonces pueden ser sujetos de sanción.
todos los días están los abogados quejándose en los juzgados precisamente porque no se cumplen los plazos. ¿Verdad? Y lo primero que dicen, bueno, denunciamos a inspectoría. Ya ustedes, me imagino que se van a acostumbrar a esa práctica también, de decir, bueno, vamos a ir a denunciar a la inspectoría porque no se están cumpliendo los plazos. Eso, ¿verdad? Entonces, todos tienen un plazo. Otro aspecto fundamental que es esencial en los procesos es la publicidad, ¿verdad? Y es que, pero ojo con esta publicidad, ¿verdad? Las resoluciones, una vez que han sido extendidas y firmadas por el juez o por los magistrados que las han dictado, son notificadas, ¿verdad? Se notifican a las partes. Y una vez que están notificadas, se van al archivo en la secretaría, ¿verdad? Entonces, se pueden dar la publicidad de esas sentencias, pero solo en la forma que lo permite la ley. Entonces, como al abogado, a los abogados que son partes en el proceso, ya se les puso en conocimiento, ¿verdad? Ahora, pues actualmente está por vía teléfono, por vía WhatsApp, ya les he dicho, ¿no? Por correo electrónico se puede hacer una notificación. Entonces se dan por enterados que es lo que se resolvió. Pero existe la posibilidad de que si usted quiere ver con exhaustividad cuál es el contenido de la sentencia o no le han proporcionado el contenido de la sentencia, entonces solo le han notificado cuál fue la decisión, entonces puede acudir al juzgado, a la secretaría del juzgado, pedir a la secretaría que le preste la publicidad, o sea, que le ponga a disposición el expediente para poderlo ver. ¿Verdad? Y así se cumple ese mandato de publicidad. A eso se refiere, ¿eh? No es que vamos a andar divulgando las sentencias o las resoluciones. No se refiere de que, de hecho, el Poder Judicial emite casi a diario, y me atrevería a decir a diario, comunicados de prensa en los que se hace público, sobre todo en la materia penal, hace público cuáles son las resoluciones. Vamos a ver, si ustedes entran en las páginas del Poder Judicial, entran a Twitter o Instagram o Facebook, ¿verdad? Las redes sociales, ustedes van a ver ahí que los comunicados de prensa dicen el Tribunal de Sentencia de La Ceiba emitió una sentencia condenatoria por el delito de asesinato contra el señor fulano de tal en perjuicio de la víctima tal, ¿verdad? Eso es publicar los procesos. Pero no significa que van a poner a disposición la sentencia como tal, sino que eso es exclusivo para las partes, ¿verdad? Para el Ministerio Público y para la defensa en ese caso. Eso es lo más que vamos a ver, porque no se pueden publicar las sentencias como tal. Bien, hay otras situaciones que se pueden presentar. Creo que me salté. Sí, la invariabilidad de la aclaración y las correcciones. Nos puede suceder de que hayan algunos errores, de esos famosos errores de dedo que decimos, ¿verdad? O aquellas cosas que no están claras, ¿no? Que están plasmadas en la sentencia, pero no están claras. Entonces, pues el proceso nos manda de que las sentencias son invariables, no pueden variar. Una vez, después de que están firmadas, no se puede variar. Por eso, en la famosa sentencia, el famoso fallo, se me escapa ahorita el número de esta sentencia, este fallo, el famoso fallo que resuelve la inaplicabilidad del artículo 238 de la Constitución de la República, el famoso fallo por el cual se dice que quedó abierta la reelección. Ocurrió un evento en el que uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Suprema, al día siguiente, después de que había firmado la sentencia, presentó pues un manifiesto alegando que retiraba la firma de esa sentencia, porque no estaba de acuerdo con lo que se había resuelto. Habían resuelto por unanimidad, es decir, los 5 miembros de la Sala de lo Constitucional habían resuelto declarar con lugar el recurso presentado en ese caso, ¿no? De inconstitucionalidad. Y él, después que se enteró, quizá le llegó el aspecto moral a su ser, dijo, voy a retirar la firma. Eso es invariable, ya una vez firmada no se puede retirar, ¿verdad? Entonces, lo que sí se puede hacer es aclarar lo que el mismo proceso nos permite, aclarar o rectificar cualquier error material que se adolezca.
pero la decisión no se puede variar. Yo no me puedo arrepentir de lo que resolví, porque se supone que yo estuve en conocimiento del proceso, que tuve la inmediación, estuve en contacto directo con la prueba, con las partes, ¿verdad? Con los hechos, hasta donde se permita, por lo cual debía ser un juicio de valor suficiente, y por eso estoy habilitado y capacitado para poder ejercer la función jurisdiccional. Por lo tanto, no puedo cambiar una decisión. Lo único que puedo hacer es aclarar algún pasaje oscuro, ¿verdad? Algo que no se entienda. Entonces, a eso se refiere. Y esas aclaraciones se pueden hacer de oficio dentro de los 3 días siguientes hábiles, después de que se ha publicado la resolución, ¿verdad? También se puede hacer a petición de las partes o también del Ministerio Público, ¿verdad? Según sea formulada, siempre de este plazo de los 3 días. Básicamente es eso, ¿verdad? Y bueno, dígame. Abogado, tengo una pregunta. Dígame, Alexis. Disculpe. Entonces, invariable, en otras palabras, es que no puede cambiarse o que no puede modificarse. Correcto. No se puede modificar. Una vez que se ha resuelto, no se puede modificar. Yo no, si lo condené a usted al pago de una deuda, no puedo al día siguiente decir, no sabe qué, no lo voy a condenar ya al pago de la deuda. No, lo que cabe ahí, si se quiere cambiar esa decisión, es interponer un recurso, porque probablemente yo me pude haber equivocado. El juez se puede equivocar, ¿verdad? Y lo que cabe es un recurso. Entonces, quien va a decir si cambia o no esa resolución va a ser la instancia superior, la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, si es el caso, en instancia Gracias, extraordinaria. abogado. No, excelente, Alexis. De esto se trata. Hi, buddy. Entonces, como les digo, no puede, una vez se ha emitido la sentencia definitiva, no la podemos cambiar. Yo no puedo cambiar ni los hechos ni los fundamentos que utilicé, para nada. Lo que sí puede suceder a veces es que hayan unos errores manifiestos en la escritura, ¿verdad? Que eso nos puede pasar a cualquiera, donde redactemos la sentencia o tengamos un problema, por ejemplo, en una sumatoria, si había que condenar al pago de unos intereses y de un capital y sumamos mal, entonces, pero dejamos bien plasmado el capital y los intereses y la sumatoria es la mala, eso sí se puede corregir, ¿verdad? O si a usted le puse, pues, Alexis Gabriel Erazo es su nombre, pero yo le puse Alexis Gabriel Tejada, entonces podemos corregir obviamente el apellido, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones que sí se pueden corregir o aclarar, pero el cambiar el sentido de fondo de la sentencia, no. Entonces, para eso pues también existe esta otra posibilidad que son las resoluciones defectuosas y cuál es la subsanación. Entonces, cuando se han omitido, ¿verdad? Algunas cosas o hay algunos defectos dentro de la misma. Por ejemplo, en una sentencia, ¿cuáles dijimos que eran los 4 elementos esenciales en la forma o el contenido de las sentencias? ¿Cuáles eran los 4? A ver. Antecedentes de, perdón, encabezamiento, Uh-huh. antecedentes de hecho, Uh-huh. fundamentos de derecho, Uh-huh. y si no me equivoco, el otro es el fallo, más o menos. No sé si... Excelente. Esos son, Alexis. Esos son. Supongamos que yo emití una sentencia sin fundamentos de derecho. Solo tiene el encabezamiento, los antecedentes de hecho y el fallo. Entonces, obviamente, esta es una sentencia defectuosa, es una resolución defectuosa y merece corregirse, ¿verdad? Entonces, yo tengo el plazo de 5 días para poder corregir esas omisiones que cometí, ¿verdad? Porque es también una parte de las acciones, ¿verdad? Una omisión. Entonces, eso se puede corregir. Una cosa es que yo tenga una corrección de dedo, como decimos, ¿no? Por un error involuntario, podría ser, donde cambié un apellido, donde no hice una buena sumatoria, entonces eso se corrige. Pero cuando a la sentencia le falta uno de los elementos esenciales, a eso se le llama una resolución defectuosa. Y se puede subsanar, ¿verdad? No hay ningún problema, se puede subsanar, en ese caso sí. Pero el hecho de que se subsane no quiere decir que voy a cambiar la decisión, ¿verdad? No voy a cambiar la decisión. Eh, salvo
una cuestión muy excepcional, creo yo, que podría suceder es que yo en la sentencia no dicte un fallo, que tal vez le ponga el encabezamiento, los antecedentes de hecho, los fundamentos de derecho, pero no ponga el fallo, ¿verdad? Si eso pasara, pudiera parecer de que pueda cambiar la decisión, pero el fallo siempre va a tener, por eso es esencial que la fundamentación jurídica o los fundamentos de derecho, porque eso le indica a usted cuál es, de dónde se ha amparado el juez para resolver, ¿verdad? Para dar el fallo. Entonces, si una sentencia, por ejemplo, una sentencia defectuosa no tiene fallo, pero tiene los fundamentos de derecho, eso nos va a indicar cuál debe ser el fallo. Entonces, el fallo debe emitirse orientado en los fundamentos de derecho, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Y bueno, no cabe recurso alguno, ¿verdad?, contra los autos en que se completen o se niegue completar las resoluciones judiciales. Estas resoluciones que han sido defectuosas, mediante un auto se van a resolver para completarlas. Como le digo, si yo omití la fundamentación jurídica, pues lo siguiente que tendré 5 días para subsanar esa sentencia o esa resolución defectuosa, y lo haré a través de un auto, ¿ya? Únicamente complementando, que no es que voy a redactar otra vez la sentencia. La sentencia va a quedar así, defectuosa, pero se va a completar con el auto donde se indique qué fue lo que faltó, ¿verdad? Ahí en el auto yo voy a decir, bueno, estos son los fundamentos de derecho que se aplican en la sentencia. Entonces, Abogado, dígame. con respecto a los fallos, ¿en qué momento se puede considerar como jurisprudencia, la jurisprudencia? Sí, excelente, excelente pregunta. La jurisprudencia, recordemos que de acuerdo a la doctrina del derecho, 3 sentencias emitidas por la Corte Suprema hacen jurisprudencia. Pero pues hay otros tipos de análisis que indican que a partir de una sentencia de la Suprema, eso ya podría considerarse jurisprudencia también. Pero como la jurisprudencia hace ley con 3 sentencias. Es decir, que si la Corte ha resuelto 3 sentencias sobre mismos hechos y sobre un mismo derecho, entonces eso ya se convierte en ley. Pero es jurisprudencia desde el momento en que sale de la Suprema. Por ejemplo, yo me puedo amparar en una sentencia emitida por la Suprema en cualquier tipo de proceso, ¿me entiende? ¿Qué se refiere a eso? De que yo en la sentencia puedo hacer mención de que la Corte Suprema, en el fallo, póngale usted 205 del año 2020, emitió o declaró estos y estos derechos emitiendo un fallo correspondiente. Y amparado en lo que dice la sala de lo civil o la sala de lo penal, se resuelve de la siguiente manera, ya que los hechos se relacionan. Eso tendría que ir en la parte de fundamento de derecho, que los hechos de este presente causa se relacionan con lo resuelto jurisprudencialmente por la sala a la que estoy invocando. Entonces, se hace de la misma manera como si invocáramos un artículo de cualquier código, de cualquier ley del derecho interno o de un tratado internacional, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, que para esto podríamos hablar todo un trimestre entero y estar hablando únicamente de esas resoluciones, ¿verdad? Y hablar de ese control de convencionalidad también que se puede hacer, o el control constitucional que se hace en las sentencias. Pero la jurisprudencia es eso, ¿verdad? Cuando la Corte Suprema, en cualquiera de sus salas, ya acuérdense, sala de lo civil, de lo penal, sala constitucional y lo contencioso administrativo o laboral, emiten sus fallos y un fallo de esas salas es jurisprudencia. Y esa jurisprudencia se vuelve ley después de 3 sentencias iguales, ¿no? Entonces, podemos hacer, Gracias. sí, excelente, podemos hacer uso como un fundamento de derecho para nuestras sentencias en eso, ¿verdad? Para aquellos que les llama la atención la judicatura. Bueno, entonces, hasta ahí estamos bien. Bueno, todavía tengo unos 15 minutos o menos. Tenemos unos requisitos internos de la sentencia. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Bueno, los requisitos internos, ya veíamos pues cómo están estructuradas, ¿verdad? La sentencia, en esas cuatro contenidos formales. Pero hay requisitos internos dentro de cada uno de esos apartados de la sentencia, apartados formales,
pues están estos requisitos, que la claridad, la precisión y la exhaustividad son unos. Es decir, que las sentencias deben ser claras, precisas, exhaustivas. Ya cuando hablaba en la parte general de los actos procesales, también se los mencionaba. Entonces, el tribunal, el juzgado, sin apartarse de la causa que va a pedir, ¿verdad? Y acudiendo a los fundamentos de hecho y de derecho, distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables. O sea, va a resolver siempre conforme a la norma aplicable. Si lo que se alega en los hechos no se puede relacionar con una norma de derecho, entonces no hay razón para ese juicio, ¿verdad? Por lo tanto, se desestimará lo que se pida porque no van a haber razones de derecho para hacerlo, ¿verdad? Entonces, debe ser precisa y en ese sentido se vuelve exhaustiva porque debe indagar, si bien es precisa, pero debe indagar en el ordenamiento jurídico. Por eso los jueces no puede alegar ningún juez que desconoce el derecho, porque entonces estaría deslegitimado totalmente para resolver. Hay un principio fundamental para la judicatura, que es el principio del juris nubit curia, que significa que el juez conoce el derecho. No puede haber obviamente no lo conocemos al 100%, pero para eso debemos estudiar. Cuando llega un caso, entonces estudiarlo a fondo, ser exhaustivos en el estudio de los hechos que se están relacionando para, obviamente, resolver con criterio, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. ¿Qué más? Bueno, cuando los puntos son objeto de litigio, han sido varios, el tribunal hará, ¿verdad?, la separación debida. ¿Para qué? Para ser preciso y para ser claro en cada uno de los. Cuando, por ejemplo, en las acumulaciones de pretensiones, ¿verdad?, que se demanda una cosa, se demanda otra y también aquella otra, entonces hay que separarlas y de manera precisa y clara, a fin de que no haya duda, ¿verdad?, qué es lo que se está resolviendo en la sentencia. Otro, bueno, que ayer, ¿quién? Alexis, no sé, bueno, creo que el que preguntaba sobre la motivación, y ya les voy a dar un concepto de motivación. Otros dos elementos esenciales o internos de la sentencia son estos dos, la motivación y la congruencia. Las sentencias, pues, se van a motivar expresando tanto los razonamientos fácticos y jurídicos. Razonamientos fácticos son esos razonamientos de hecho que se hacen. Y los jurídicos, pues, todo el análisis de la ciencia jurídica, ¿verdad? De qué artículos son los que vamos a utilizar, si esos artículos aplican con lo que se está pidiendo, ¿verdad? Si hay doctrina jurídica, si hay jurisprudencia, ¿verdad?, sobre esos temas, si hay tratados internacionales, si la Constitución se refiere a ese punto en algún apartado. Entonces, ese es el razonamiento jurídico que vamos a hacer, ¿verdad? Que esto pues va a conducir a la apreciación y a la valoración de las pruebas, ¿verdad? Hay que motivar eso. ¿En qué prueba nos estamos basando también para resolver como estamos resolviendo? ¿Cuáles son las pruebas que a nosotros nos dan a entender que esos hechos son ciertos o no? Entonces, eso es parte de la motivación, ¿verdad? La motivación, pues, debe incidir en esos elementos fácticos y jurídicos de pleito, considerados tanto individualmente como en conjunto. Ese es el razonamiento que se le llama, pues, individual o en conjunto. O sea, vamos a analizar cada elemento de prueba. Es un trabajo arduo de una sentencia. Parece simple, pero es arduo, ¿verdad? En cada juicio hay que analizar cada elemento probatorio, cada prueba que se presentó, cada testigo, cada documento, cada peritaje, pero a la vez hay que relacionarlos todos en conjunto, si tienen algún tipo de relación entre sí, ¿verdad? De acuerdo a las reglas de la lógica y de la razón, o de las reglas de la lógica jurídica y la sana crítica, como dicen. Incluso de las máximas de experiencia habla mucho la doctrina jurisprudencial. Eso significa la propia experiencia que tengan los jueces, porque eso no debe determinar la resolución, ¿verdad? Porque yo probablemente no puedo tener ninguna experiencia en nada en mi vida, pero puedo tener un muy buen razonamiento lógico y jurídico. O a la inversa, mucha experiencia en cosas de la vida, pero cero razonamiento lógico o jurídico, ¿verdad? Entonces, es prácticamente utilizar la lógica, pues a eso se refiere, ¿verdad? Lo que pasa que es la mística de esta ciencia, pero es saber utilizar la lógica
y aplicarla al derecho, ¿verdad? Eso es la motivación. Las sentencias pues deben ser congruentes, ¿verdad? Con lo que se está pidiendo. Si usted me está pidiendo una demanda de pago, yo no lo voy a resolver. ¿Qué? No sé, una condena penal, ¿verdad? Tiene que ser congruente con lo que se pide o con lo que se demanda, tiene que ser la resolución, la sentencia, tiene que ser congruente con los hechos que se están alegando, ¿verdad? Siempre las sentencias se van a efectuar las declaraciones que ellas exijan, ¿verdad? Condenando o absolviendo, ¿sí? Entonces, y relacionando esos elementos que han sido objeto de debate. A lo que o sea, la sentencia va a ser congruente con lo que se ha estado alegando durante todo el proceso. Y bueno, aquí tenemos un concepto de la motivación, ¿verdad? Que bueno, es escribir razones suficientes, cumplir la estructura de razonamiento que hemos llegado, describir momentos procesales, pero tampoco transcribir los artículos, ¿verdad? La motivación va normalmente o se presenta con mayor claridad en los fundamentos de derecho. Por ejemplo, en la materia penal, toda sentencia condenatoria se compone de un hecho probado o de unos hechos probados y una subsunción de dicho hecho en un precepto penal. Es decir, se dio muerte, entonces nos vamos al Código Penal a ver si dice, a ver qué pasa, cuando se da muerte. Cuando quien da muerte, pues tiene una sanción de tantos a tantos años, ¿verdad? Si hubo, por ejemplo, una agresión ilegítima, bueno, hay una agresión ilegítima, un peligro inminente y un medio proporcional empleado en la legítima defensa, por ejemplo, bueno, yo le di muerte, pero se cumplen aquellos 3 elementos que habla la legítima defensa. Por lo tanto, los hechos, el hecho probado es que hubo una legítima defensa, que se puede subsumir dentro de los preceptos penales. Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte, ¿no? De relacionar los hechos, el juicio de hechos y el juicio jurídico, ¿verdad? Y en resumen, pues el motivar es una convicción que tiene el juez sobre lo que ha apreciado, lo que ha visto y la valoración que le da a cada prueba, como les decía, individual y en conjunto. En cuanto a la redacción de los hechos de la sentencia, pues estos son unos criterios, ¿verdad?, generales que deberían de tener todas las sentencias, que el lenguaje pues debe ser claro, sencillo, breve, el orden en cómo están relacionados los hechos debe ser un orden cronológico, ¿verdad?, desde el principio hasta el final, ¿verdad?, con cada una de las etapas del medio. Debe ser coherente, debe ser concluyente, no puede, cada hecho no puede quedar en el aire, sino que dejar claro, por ejemplo, el día 30 de junio del 2020 se le dio muerte al señor X, o el día 30 de junio del 2020 se suscribió un contrato, ¿ya?, en el cual se pactaron estas y estas cláusulas. Se concluye, ahí está dejando claro qué es lo que pasó. Y bueno, tienen que ser ciertos los hechos, ¿verdad? Hechos ciertos relacionados con el principio de la razón suficiente que les he mencionado, que es el principio de la lógica. Vamos a ver, todavía me falta bastante. Voy a terminar. Ahora, lo que mencionaba anteriormente es cuando el juez actúa de manera concreta o abstracta. Concreta, ¿verdad? Tiene que ser concreto, sí. Tal vez el juicio de valor que haga en su mente, ¿verdad?, al momento de poder motivar su sentencia, tenga elementos abstractos, pero él tiene que ser concreto, ¿verdad? Tiene que dejarle a usted claro la sentencia. Entonces, les dejaré en el Moodle una sentencia de lo penal, pero resuelta ya es una sentencia de casación para que puedan ustedes darle lectura, ¿verdad? Y de hecho, pues, de ahí vendrá una tarea. Tienen una, ¿verdad? Ahorita, del acta. Pero Sí. para el fin de semana, pues, va a quedar también otra sobre esto, sobre las resoluciones, ¿verdad? Y eso les puede servir de ayuda. Entonces, sí, es que quede concretamente qué es lo que está resolviendo. Ok. Sí, así es. Bueno, solo les digo estas 2 últimas diapositivas y voy a dejar para mañana las de la sentencia en materia penal. Bueno, hay algunas sentencias cuando se habla de reserva de liquidación. Esto se refiere a aquellas sentencias donde se establece un pago, ¿verdad? Entonces, no se puede limitar en la demanda a solamente declarar el pago, como ya les adelantaba. No puedo decir, ok, se condena
al demandado o al ejecutado al pago de los 100.000 empiras que se le están pidiendo, o de los 150.000 o de la cantidad que sea. Tengo que establecer, ¿verdad?, exactamente cuál es el importe. No puedo decir solo se le condena al pago, tengo que decir a los 150.000, a los 100.000, tengo que dar el dato. Y además, tengo que dar la fecha o los plazos que se le establecen para que pueda efectuar el pago, ¿verdad? Entonces, cuando sean sentencias con reserva de liquidación, se refiere a que cuando sean sentencias de cantidad de dinero, ¿verdad?, tanto en el proceso civil como en el penal, van a aplicar. Obviamente en el proceso mercantil y laboral es fundamental esto, la reserva de liquidación. Pero incluso en los procesos penales, ahora con el nuevo código, que muy probablemente se vaya a derogar pronto, o abrogar, no sé, que lo que va es un despelote el que tienen nuestros padres de la patria. Pero existe dentro del proceso penal lo que es la responsabilidad civil, y es el pago, el cumplimiento de esos perjuicios civiles que genera el acto penal en sí. Si usted le da muerte a alguien, pues usted está afectando, por ejemplo, a una familia que dependía de la fuerza laboral de ese individuo al que usted le dio muerte. Y eso repercute pues, en su economía, por lo tanto usted tiene que indemnizar a esa familia, ¿verdad?, por ese acto. Y eso recaería pues en una sentencia con una reserva de liquidación. ¿Cómo va a pagar? Pues no solamente con ir a prisión, sino que tiene que ser con un trabajo o qué sé yo, ¿verdad? Entonces debe de llevar esa reserva, debe ser clara la reserva de liquidación. Y lo último, ¿cuál es el efecto que tienen todas las sentencias? Todas las sentencias tienen el efecto de cosa juzgada material. Entonces, aquel famoso adagio que vemos a la señora Polo y a muchos jueces que dicen caso cerrado, se refieren a cosa juzgada, ¿verdad? Esa es la resolución, ya el Estado habló a través de los tribunales y esto se acabó, cosa juzgada. Entonces, todas las sentencias firmes, sean tanto estimatorias o desestimatorias, ¿verdad?, van a producir ese efecto. La cosa juzgada obviamente afecta a las partes que están en el proceso, ¿verdad?, y a sus herederos, o a causavientes. También pues la cosa juzgada firme da fin al proceso. La definitiva no, ¿verdad? La definitiva, recordemos, nos da esa puerta de que después de cierto periodo tenemos para poder interponer recursos, pero cuando está firme, se acabó. Es eficaz también frente a terceros. Y bueno, si en un juicio posterior se creara otra sentencia, otra demanda, pues los efectos, como dice aquí, la litispendencia y la cosa juzgada, pues van a ser, se considerarán los mismos del hecho. Es decir, no se puede juzgar, de aquí viene el principio de no bis in idem, del que no se puede, ¿verdad?, juzgar dos veces, sino que eso ya está resuelto. Entonces, ese es el efecto que tiene la sentencia, básicamente. Entonces me voy a quedar aquí porque ya se nos ha acabado el tiempo. Mañana les hablaré entonces de esta sentencia y de la estructura de la sentencia penal, y pondremos también pues un ejemplo en pantalla para que lo Abogado, podamos ver. disculpe, Dígame. abogado, exactamente con la